Hola a todos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa para tercer y cuarto de secundaria, experiencia 6, actividad número 3, pero esto de aquí tenemos el cuaderno de trabajo, corresponde a la segunda parte, que es resolvamos problemas número 3. Bien, pasamos entonces y acá indicamos, esto es el libro Resolvamos problemas número 3, las páginas 30 y 31. Bien, empecemos, comprobamos nuestros aprendizajes. Bien, acá te mencionan el propósito, seleccionamos, dice, y empleamos estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y procedimientos, y vamos directamente a la situación que nos vamos a dar, pero previamente vamos a hablar de una función cuadrática, hacemos un pequeño recuento y un resumen sobre la parte teórica, lo básico para poder emplear y entender bien el desarrollo de estos ejercicios. Bien, para ello entonces decimos lo siguiente. Para determinar el vértice de una función cuadrática realizamos los siguientes pasos. Primero, recordar cómo es una función cuadrática. La función cuadrática es un polinomio de segundo grado que tiene este aspecto, donde el valor de a debe ser diferente de 0, es importante. Ahora, el vértice es el par ordenado que se escribe de esta manera, h, punto y coma k. Esta es la forma como se representa el par ordenado llamado vértice. ¿Cómo encontramos el h? El h simplemente se determina evaluando los coeficientes, o sea, pones así, menos, y divides el segundo coeficiente, que es b, entre el doble del primer coeficiente, que es a, o sea, es menos b sobre 2a, que es bien fácil de calcular porque estos numeritos solamente se identifican y se reemplazan para operar. Bien, y el valor de k, que es la segunda componente del vértice, se encuentra simplemente logrando esto. El h simplemente se reemplaza en la función aquí. En lugar del x pones el valor de h, que se supone ya lo conoces, y al reemplazarlo, operas y te sale lo que se llama el valor de k, la segunda componente del vértice. Esta es la forma bien práctica de encontrar el vértice de una función cuadrática. Además, debo de recordar que el valor de k es el valor extremo de la función. Él representa el llamado máximo o llamado mínimo de la función. ¿Cómo lo identifico? Para ello debo de recordar también el gráfico que tiene o simplemente identificar en este caso el valor de k, porque todavía no vamos a hablar de gráfico. El extremo depende del signo del valor de a, o sea, va desde decir máximo o mínimo, depende de quién, de este signo, de la letra a, o sea, de este primer coeficiente. De él depende si este k es máximo o es mínimo. Entonces tiene dos casos. Si el valor de a es positivo, entonces se dice que va a tener en este caso un mínimo, aquí lo ponemos. Si el valor de a es positivo, tiene un valor mínimo, y ese es el valor de k. Si el a es negativo, significa que tiene un máximo igual a la cantidad k. O sea, este k es un valor extremo, por eso le decía, ¿no? Un valor extremo. Al decir valor extremo me refiero a uno de ellos. ¿Cuál de ellos? Depende del a. Si el a es positivo, hablamos de mínimo, y si el a es negativo, hablamos de máximo. Ya esto ha sido un recuento rápido de la función cuadrática que hay que conocer para poder entender el problema que viene. Bien, entonces no te olvides, esta es la forma práctica de calcular el vértice. K es máximo o es mínimo dependiendo de quién, del valor de a. Tienes que ver el a qué signo tiene y según eso identificas a la letra k o el valor de k como máximo o como mínimo. Bien, ya hecho esa parte teórica pequeñísima y resumida, vamos ahora sí a la situación. Bien, la situación significativa, ahí está. 1. Dice, Jorge decidió cercar una parte de su terreno, para lo cual compró en oferta 300 metros de malla. Quiere cercar con esos 300 metros de malla. El deseo de Jorge es cercar el máximo terreno rectangular posible. O sea, voy a cercarlo, pero ese terreno debe tener la mayor área, en este caso que se pueda. Dice, ¿cuáles serían las dimensiones del terreno cercado y qué área tendría? Esa es la pregunta que me hace. Entonces comenzamos con la resolución y hacemos lo siguiente. Representamos mediante un rectángulo el terreno para plantear una ecuación relacionando los lados del terreno y así hallar el perímetro y el área. Ya entonces vamos a comenzar a hacer eso. Bien, dibujamos acá el rectángulo, ¿no? Porque es rectangular su terreno. Y indicamos, por ejemplo, el ancho le he llamado X y el largo se ha llamado Y. Ya, esos son los nombres que se ha dado. Y acá lo vamos a indicar. Ancho del terreno X, largo del terreno Y. Bien, ya tenemos entonces la forma, la representación algebraica, ¿no? Del ancho y largo del terreno.
Y acá tenemos su representación gráfica. Bien, ¿qué más me decían? Esto se iba a hacer ¿para qué? Para plantear una ecuación relacionando los lados. O sea, hay que relacionar este X y Y, hay que relacionarlo. Y así hallar el perímetro y el área. Entonces, la relación que vas a hacerlo es con el perímetro y con el área. Bien, entonces decimos, como se conoce el perímetro, mira, pero si no me dicen, sí lo dice. Recuerda que él va a acercar su terreno con 300 metros de malla, o sea, va a colocar aquí la malla, mira, va a empezar de aquí, va a colocar la malla por este lugar, otro pedazo aquí, el otro pedazo por acá y culmina cerrando. Entonces todo eso que ha colocado alrededor del terreno es justamente la malla que compró, los 300 metros. Y tú sabes que toda esta longitud que está en el contorno del terreno, eso se llama perímetro en el momento de sumar las longitudes. Entonces esa suma debe ser 300. Entonces decimos perímetro. X, acá hay otro X, sería 2X más, y acá también hay 2 veces Y. Este largo de abajo con el largo de arriba. Son 2Y más 2X. Acá lo ponemos. Este es el perímetro. Pero ese perímetro es el de 300, porque 300 es el que es el contorno de todo y está con malla. 300 metros de malla. Ahora de aquí puedo sacar mitad. Mitad se va a 2, mitad se va a 2, mitad 150. Y quedó de esta manera. Ahora de acá, ¿qué hacemos? Despejo una de las variables. Puede ser, por ejemplo, la letra Y, lo despejo y sería 150 menos X, porque pasa a restar. Bien, esto fue la relación con el perímetro. Ahora vamos a hacer la relación del área. El área, decimos, el área. El área es largo por ancho o ancho por largo, como quieras, igualito es. Entonces decimos el área es ancho por largo, X por Y. Pero ahora recuerdo lo siguiente, que este Y yo lo he visto antes, es el 150 menos X. Entonces este 150 menos X lo puedo reemplazar acá y anotamos esto. Reemplazamos Y, cuya expresión es 150 menos X, ¿ve? Es esto. Lo vamos a reemplazar en la fórmula del área. Así que esta expresión lo reemplazo aquí. Y si hago eso quedaría X por este rojito. Ahí está, mira, X por el rojito. Ese es el área encontrada. Ahora lo multiplico y lo ordenamos. Ahí está el producto, X por 150 y X por menos X cuadrado. Ahora lo reordeno nada más. Pongo primero él y luego que esté el 150X. Solamente reordeno, no he hecho ninguna operación, nada ni propiedad, solamente he reordenado los términos. Este sería la fórmula del área, ¿ves? La expresión algebraica del área, pero en términos de una sola variable, que es X. En cambio, al inicio estaba en función de 2. Ya tenemos entonces el área encontrado. Haciendo un resumen, así rapidito, es lo siguiente. Yo defino la variable o la forma de expresión al ancho y largo del terreno. Con eso, ¿qué hago? Construyo el perímetro. ¿Para qué? Para tener una relación de las variables X, Y. Acá está una relación entre ellas. Construyo el área, que es lo que tienes que analizar y que te piden que sea máximo. Pero esta área debe estar expresado en términos de una sola variable. Por ese motivo, la técnica siempre es así. Calculamos el área, pero como está con dos variables, debe haber un dato especial que me ayude a ¿qué? A reemplazar algo acá para que quede con una sola letra. Y justamente, ¿cuál era ese dato especial? El perímetro, que es 300. Utiliza el perímetro, encuentro una variable, ¿para qué? Para reemplazar esto que encontré en la función que es el área, que es la que tengo que analizar. Y el objetivo de reemplazar, ¿cuál es? Que tu área ahora se puede expresar en términos de una sola variable. Con dos variables no sabemos analizar en este nivel. Entonces tiene que estar con una variable. Ese es el objetivo. Ya tenemos el área con una variable. Entonces podemos decir ahora lo siguiente. Hemos obtenido una expresión de segundo grado. Por eso acá dice una función cuadrática. Donde el coeficiente del término cuadrático, es decir, el principal, mira, este coeficiente, dice es negativo. Efectivamente, ve un menos ahí. Entonces la gráfica de esta función será una parábola que se abre hacia abajo. Dice. Eso viéndolo del punto de vista gráfico, ¿no? Que ya lo veremos posteriormente. Pero yo puedo decir esto con lo que te dije al inicio, ¿no? Al inicio recuerda que hicimos un pequeño resumen teórico, es una teoría resumida. Si esta es la función cuadrática, este numerito que acompaña al x cuadrado se llama coeficiente principal. Y yo veo que su valor, mira, por eso es un menos nada más. No, acá hay un número invisible siempre.
que es el 1, pero tiene un menos adelante, entonces sería que el valor de A es menos 1. Y recuerda que yo te mencioné, ¿no? Si él era positivo, si él es negativo, sucedía algo del máximo mínimo. Entonces ahí hay que recordar esa parte. Si el valor de A es negativo, eso significa que en este momento entonces existe, y aquí lo voy a poner como A es negativo, significa que va a existir en la función un valor máximo. Entonces aquí he puesto significa que la función tiene un valor máximo. Ya eso no lo estoy relacionando con que la parábola, no, todavía no menciono los gráficos. Su gráfico se llama parábola, pero aún no te mencioné de estas cosas, así que yo te lo estoy explicando mediante el valor de A. El valor de A es negativo, significa que va a tener un máximo valor. Más adelante vas a observar que este A, aparte de decirte que tiene máximo valor, también se va a referir al tipo de dibujo que tienes. Pero eso ya lo verán en la actividad siguiente, no hay que adelantarse. Bien, entonces con eso detecto que la función tiene un máximo. Entonces vamos a hallar el máximo. Pasamos a la siguiente hoja y decimos, se pide hallar el área máxima. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, como estrategia, utilizaremos la fórmula para hallar el vértice. ¿Ve? Lo voy a hacer mediante el vértice, ya que este punto será el valor máximo de la función, además de esta expresión. Ahí está, ¿ves? Entonces, esa es la función, de ahí vamos a sacar el valor máximo, pero utilizando el vértice. Esta función lo único que he hecho es completarle con un 0 al final para que puedas detectar bien los coeficientes. Entonces recordemos, la función cuadrática se escribe así. Usted dirá, profe, en la teoría daban 3 términos, cierto. Acá daban 2, ¿por qué? Porque el último es 0 y el 0 se supone no se escribe. Yo lo he reescrito para que veas el 0. Si lo pongo o no, da lo mismo, es 0, no pasa nada. Entonces yo lo escribo así para que tú puedas comparar y reconocer. Al hacer eso yo podía observar que el A sería menos 1. El B sería este numerito 150 y el C sería el último 0. ¿Ve? Por ese motivo este 0 desaparece porque no vale la pena escribirlo. Pero yo lo puse para que lo identifiques. Entonces obtenemos estos valores de A, B y C. ¿Y para qué quería eso? Para que tú inmediatamente digas esos valores de A, B y C se reemplazan en esta expresión. ¿Ve? Esta es la fórmula que en tu actividad, en esto resolvamos problemas, te dan. Dice que el vértice es esto. Ahora usted dirá, ¿qué es eso? Cierto, yo también pensé lo mismo. ¿Qué es esto? Dije yo. Pero no es necesario, yo te enseñé en la teoría una manera más rápida. En vez de estar recordando esto, yo necesito recordar esto. Lo que voy a hacer para el vértice es hallar 2 valores. Uno se llama H, este es el que se llama H, y este es el que se llama la segunda componente K. Pero esta fórmula no la quiero aprender de memoria, muy complicado. Así que el H hay que recordar y el valor de K hay que saber cómo encontrarlo. Entonces decimos, a ver, el H es menos B sobre 2A. Mira, eso tienes que saberlo de memoria. Menos B sería menos 150. Y 2 por A es menos 1. Entonces sería menos 150, 2 por menos 1. Esto es el H. Este sí hay que saberlo, obligatorio. Ahora opero esto y me sale 75. Ahora usted dirá, pero sí, el valor de K. Ahí viene el problema. Según tu actividad, según esto resolvamos problemas, ahí dice que aplicas esto, ¿no? Y yo he visto que acá han reemplazado 150 al cuadrado y no sé qué cosas han puesto y han operado todo. Y yo no me acuerdo de esta fórmula y no es necesario. ¿Por qué? El valor de K simplemente se hace esto. Este valor de H que has encontrado, para hallar K simplemente te dicen, este H reemplaza en tu función. ¿Ves? Yo no necesito memorizar fórmulas, solamente te dice reemplaza acá. Lo que diga acá, ahí ponlo. Entonces significa que en lugar de esta X voy a colocar 75. Así más práctico. Entonces pongo el 75, ¿ven? Ahí está. Ya reemplacé el 75. Así de fácil. ¿Ves? No necesito memorizar. Lo que necesitas saber solamente es el K se calcula reemplazando el H. ¿Ves? Reemplaza el H y ahí debe salir. Opera todo. Y al operar esta partecita que es pequeña, me sale 5.625. ¿Ven? Eso sale igualito si reemplazas, compruébalo tú. Reemplaza el 150 y todo lo demás reemplaza y vas a ver que te sale este número de todas maneras. Sino que esto hay que memorizarlo para saber, ¿no? Y utilizarlo. En cambio la otra es más fácil, porque solo te dice reemplaza. Usted dirá, ¿dónde, profesor? En la fórmula que te da el problema. O sea, esto no necesita obtenerlo de memoria, esto lo da el problema.
Entonces es más fácil recordarlo así. Bien, entonces tenemos que el vértice, ya lo conocemos. El h es la abscisa, eso representa el valor del ancho. Recuerda que el h es el x. El x era el ancho. ¿Y el k quién es? Es el y, la función. La función era el área, representa el valor del área. ¿Ves? Estoy recordando nada más. La primera componente es el valor del ancho, la segunda componente, el valor del área. Entonces el vértice es esto. Bien, logrado eso, entonces decimos, por lo tanto, el ancho deberá medir 75 metros y el área 5.625 metros cuadrados. Eso es lo que hemos encontrado con el vértice en este caso. Y lo estamos traduciendo. Bien, con esto ya podemos dar nuestra respuesta. La respuesta ponemos acá. Para que Jorge pueda acercar la máxima parte de su terreno, en este caso con 300 metros de malla, debe considerar un cuadrado de lado 75 metros que tendría un área de 5.625 metros cuadrados. Ver, para que el área sea máxima, debe ser la longitud que debe tener las dimensiones, ¿no? Y debe ser cuadrado, ¿por qué? Porque al observar el ancho y el largo sale igual, así que esto va a ser un cuadrado en este caso. Eso es lo que estaríamos determinando en el ejercicio. Ya todo eso está resuelto en ese libro, Resolvamos Problemas, solo que aquí le he modificado algunas cositas para hacerlo un poco más directo y sencillo. Ahora vamos a las preguntas que vienen a continuación. 4 preguntitas. La número 1 dice, describe el procedimiento utilizado para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Bien, quiere que describa qué he hecho. Ya, lo que han hecho es esto, lo ponemos acá. Mencionaremos el procedimiento efectuado. Primero, representamos algebraicamente el largo y el ancho del terreno rectangular y su representación geométrica. Ahí yo dije, ¿no? El ancho es X, el largo es Y, hemos representado eso y también su representación geométrica. Dibujamos un rectangulito. Segundo, expresamos algebraicamente el perímetro del terreno y despejamos una de las variables. ¿Te acuerdas que hicimos el perímetro igual a 300 y luego despejamos Y? Ese fue el segundo paso. Siguiente, representamos el área del terreno en forma algebraica y luego reemplazamos la variable despejada en el paso anterior, ¿cierto? Yo representé el área XY, dije, y luego reemplacé el Y y tuve una fórmula nueva. Cuarto, obtuvimos una función cuadrática, claro, al reemplazar salió X cuadrado, ¿no? Y determinamos las coordenadas del vértice para conocer el valor máximo de la función, ¿cierto? Sacamos el valor de vértice con la fórmula que yo le había indicado, ¿no? Eso es lo que hicimos. Y último, redactamos la respuesta, pues indicando las dimensiones del terreno y su área máxima, ¿no? Indicamos qué longitud debe tener el terreno y cuál es esa área que le correspondería en este caso. Bien, entonces hemos dicho todo el procedimiento. Número 2, dice, ¿por qué el vértice se considera como un punto o valor máximo? ¿En qué situaciones el vértice sería el punto o valor mínimo? Ya entonces ponemos lo siguiente. Sabemos que el valor extremo, ¿no? Máximo o mínimo, de una función cuadrática ocurre en el vértice. Siempre es así. Ocurre en el vértice. Ahora el problema es saber, si ocurre ahí, ¿qué es eso que ocurre ahí? ¿Máximo o mínimo? Entonces para ello recordarnos. Para saber si es máximo o mínimo, debemos de ver el valor del coeficiente principal de la función. Es decir, el valor de A. Recuerda esa letra A que mirábamos. ¿Y qué debería de cumplirse? Esto. Si el coeficiente principal es negativo, A menor que 0, acuérdate, significaba que existe un máximo. Esa es la forma de saberlo. Y si el coeficiente principal era positivo, existe un mínimo. Entonces ahí me dicen en qué situación el vértice sería valor mínimo. Cuando el coeficiente principal es positivo, es mínimo. Y si fuera negativo, es máximo. ¿Ve? Entonces ahí tenemos justamente la respuesta de este numeral 2. Pasamos a la siguiente hoja con las 2 últimas preguntas. Escribe las diferencias entre área y perímetro de una figura geométrica. O sea, ¿qué diferencia hay entre decir área y decir perímetro? Bien, aquí lo detallamos. El perímetro es la longitud del contorno de la figura o forma. Es lo que lo rodea prácticamente. Eso es el perímetro, ¿no? Y como es longitud, entonces las unidades que utilizas es unidad lineal, ¿no? Puede ser centímetro, metro, kilómetro. Utilizas así. Son unidades de medida, pero unidades nada más, lineales.
En cambio, el área, no, el área es la superficie dentro de la figura. O sea, si yo tengo ese rectángulo, el perímetro es el contorno. En cambio, el área es la parte de adentro, toda la superficie que está dentro de la figura. Ahora, ¿eso cómo se mide? Se mide con unidades al cuadrado, unidades cuadradas, como centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Así se mide en este caso el área. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Uno mide longitud, el otro mide superficie, que es muy distinto. Y las unidades que utilizo también. 4. Dice, ¿a qué corresponden los valores A, B y C de la fórmula del vértice? O sea, quieren saber a qué valores corresponde este A, B y C de esto de acá. Bien, decimos simplemente quiénes son, pues. ¿A qué corresponden? ¿De dónde salió este A, B y C? ¿Quiénes son? Entonces mencionamos acá. Los valores de A, B y C en la fórmula del vértice corresponden a los coeficientes de la función cuadrática. Esta, mira, ¿ve? Este A, B y C corresponden a estos coeficientes que están aquí. Y lo voy a detallar. El número A, este numerito A, es el coeficiente principal o coeficiente del término cuadrático, también le dice. El coeficiente o número B es el que corresponde al coeficiente del término lineal, a este término lineal, el que tiene x a la 1, ese es el lineal. Y el valor de C es el número que corresponde al término independiente. Eso es lo que tendría que en este caso indicar. Eso es lo que corresponde, coeficientes de la función, ¿no? Y cada uno corresponde a un término específico de esa función. Bien, con eso hemos contestado entonces las 4 preguntas que en este caso especificaba este libro de Resolvemos Problemas 3. Y aparte también hicimos la explicación pequeña de la teoría y aparte de eso también hicimos la solución de la situación que mencionaba en este caso, ¿no? Bien, entonces ya con esto hemos terminado, pasamos ya a la despedida. Solamente recordarte visitar el canal Matemáticas Citofer, suscríbete y marca la campanita de notificaciones y después del video no te olvides, pones un like. Bien, con esto me despido de todos ustedes, muchas gracias siempre por el apoyo, hasta la próxima.